Cuando una pareja se casa, muchas veces se cree que aquella unión deberá ser para toda la vida, hasta que la muerte separe a aquellos que se aman. O bueno, al menos así se maneja en la religión en la que yo he crecido. Pero la realidad dista mucho de cumplirse acuerdo a ese plan, y es bien sabido que muchas veces ese tipo de acuerdos que se realizan en el altar ante Dios terminan perdiendo su validez por las vidas fragmentadas de quienes alguna vez se juraron amor eterno en aquellas iglesias. Entre todas esas circunstancias, les voy a platicar de una. Es un caso en el que directamente yo no estaba casado, pero sí, me tocó ser partícipe de una ruptura. Mi nombre es Carlos, y hace algunos años trabajaba en un bar. Mi puesto era el de cadenero, así que noche a noche me tocaba decidir quién entraba y quién no a aquellos antros, pues no solo trabajé en uno, sino en varios. La paga en aquellos empleos no era del todo buena, y a como pude con el paso de los años, fui ahorrando dinero. De esta forma me compré un auto y también tramité un permiso para hacerlo taxi. Aquello me terminó dejando endeudado hasta los zapatos, pero no me quedaba de otra. Tenía que empezar por mi propia cuenta y así ya no tener que rendirle cuentas a nadie. Si algo me molestaba bastante en la vida, era tener un patrón, alguien que me diera órdenes y me humillara. Sabía que el camino de ser taxista no iba a ser para nada fácil, pero tenía carácter y sobre todo la determinación para día a día levantarme y trabajar muchas horas. Siempre me caracterizó un buen carisma. Por ello es que muchas personas me pedían mi número de teléfono para así, en cada ocasión que requirieran un flete, yo podía hacerlo. Como me di cuenta de que a la gente le gustaba mi servicio, tuve que mandar a hacer algunas tarjetas. Las fui repartiendo entre mis clientes. Algunas personas sí me llamaban, otras me imagino que tiraban las tarjetas y nunca más las volví a ver. Y fue un lunes por la mañana que recibí una llamada a mi celular. En aquel tiempo los teléfonos no eran como los de ahora, pues a finales de los 90s los teléfonos solamente servían para llamar y para mandar mensajes, y por cuestiones del trabajo solía traer uno. De lo contrario, no podría solventarlo, pues el servicio no era para nada barato. Esa mañana recibí una llamada. La mujer decía llamarse Verónica y me dio las indicaciones de que pasara a su casa para recogerla. La mujer argumentó que alguien le había dado mi tarjeta. Le hablaron muy bien de mí y por ello es que estaba confiándome el servicio. Una vez que colgué la llamada, me dirigí hasta el punto donde se me solicitaba. Me tomó aproximadamente unos 15 minutos y una vez que llegué a ese lugar, me sorprendió que había entrado a una colonia bastante bien posicionada, no precisamente de gente rica, pero sí de personas que se veía que no le batallaban mucho para vivir. De aquella casa bonita de color blanco salió una mujer, también bonita. La mujer se acercó y preguntó por mí. «Buenas tardes, ¿usted es Carlos? Me alegra que ya haya llegado, llevo un poco de prisa». Amablemente le saludé a la mujer. Era imposible no hacerlo de esa forma, pues esa chica era bastante bonita. Se veía como de unos 35 años, más o menos de mi edad, y en cuanto le confirmé mi nombre, la mujer subió al auto por la parte de atrás. Recuerdo que llevaba un traje de tipo ejecutivo. Me imaginé que iba a su oficina, e instantes después lo confirmé. «Pues bueno, señor Carlos, muy buenas tardes. Le pido de favor que me lleve a estas oficinas. Quedan cerca de la avenida principal. No está muy lejos de aquí, pero como le comento llevo prisa, así que por favor, trate de llegar a tiempo. Estoy por entrar a una junta importante. Cualquier minuto de retraso puede ser vital en los resultados». Le hice saber a la mujer que seguiría sus instrucciones, que me daría prisa y me aseguraría de que llegara temprano. Por el retrovisor a cada que podía, la observaba. La mujer tenía algo que llamaba mucho mi atención. No sabía qué era, pero seguro era algo más allá de su belleza física. Si pudiera describir a Verónica, ella era una mujer de piel morena clara, tenía el cabello castaño, ojos amielados y unos labios muy rojos. Llevaba una blusa de color blanco, un saco encima y una falda que terminaba con unas piernas cubiertas por unas pantimedias, tacones altos, un peinado un poco más abajo del hombro y un perfume
que me hipnotizó desde ese momento. Y no es que yo fuera un coqueto o tratara de ser galante con mis clientas, simplemente es que esa mujer, Verónica, desde el primer instante que la vi, siento que hubo un flechazo de amor. Fue una cosa instantánea. Me llamó mucho la atención que de pronto, Verónica, de ir muy entusiasmada o quizá un tanto preocupada, se recargó sobre la ventanilla, comenzó a mirar el panorama y su rostro se tornó en algo lleno de melancolía. Algunas lágrimas corrieron sobre su mejilla y con un pañuelo empezó a secarlas. Llegamos rápido a las oficinas donde tenía que llegar. Verónica me pagó y me dio algo de propina. Antes de despedirse, cuando Verónica me agradeció, me hizo saber que me estaría llamando constantemente, pues todas las mañanas a la misma hora, ella debía entrar a trabajar. Me preguntó si estaba libre en ese tiempo para pasar por ella, y yo le confirmé que sí. Por mí no había ningún problema, sería completamente un placer. La vi marcharse, caminando con gran determinación. Me imaginé que era una mujer importante, una persona que debía tomar decisiones fuertes, con carácter, y eso me gustaba mucho más. Me retiré de aquel lugar, sintiéndome satisfecho, de saber que al día siguiente volvería a ver a Verónica. Seguí mi jornada como habitualmente lo hacía. Por la noche llegué a casa a dormir, y al entrar a mi habitación, me di cuenta de que me estaba sintiendo solo. Llevaba años que me había divorciado, y me hacía mucha falta la compañía de una mujer, una presencia a la cual abrazar, besar, hacer el amor y sobre todo amarle de todo corazón. Alguien que me recibiera en casa todas las noches, con una sonrisa, con un abrazo. Me venía a la mente Verónica, y yo sé que la acababa de conocer, pero no sé, algo dentro de mi corazón me decía que ella era una mujer ideal para mí. Me metí a la cama para dormir. Al día siguiente, muy temprano, esperé la hora en la que debía pasar a recoger a Verónica, justo afuera de su casa. Esa mañana desayuné, después me subí al taxi y me dirigí directamente hacia mi destino. Cuando llegué a la casa de Verónica, ella me estaba esperando afuera, y de pronto, de la puerta principal, salió un hombre, un tipo alto, rubio. Me imaginé que ese sería su esposo. Lo que no me esperaba es ver cómo es que Verónica y aquel sujeto de pronto se hacían comentarios como ofendiéndose, tal cual como si hubieran estado peleando. En cuanto Verónica me vio, caminó a prisa para subir al taxi. Ya una vez arriba, después de saludarme, se quedó todo el rato junto a la ventanilla y volvió a llorar. Ese día no platicamos, respeté su espacio, pero en el fondo me dolía que a Verónica le estuviera pasando algo. Era evidente que tenía problemas en su matrimonio, pero aún no conocía lo suficiente a aquella mujer como para tratar de intervenir, buscar la forma de ayudarla. Fueron pasando algunos días. En ocasiones, cuando Verónica subía al taxi, platicábamos de todo tipo de cosas, reíamos, la verdad nos llevábamos muy bien, pero había otros días en los cuales, definitivamente, Verónica necesitaba su espacio. De verdad me daba impotencia verla llorar, con sus ojos tristes ahí, muy melancólica. Y en una ocasión que ella se encontraba en un estado así, me sorprendió mucho una pregunta que me hizo. Perdona que sea un tanto indiscreta, Carlos, pero siempre te veo feliz. Eso me lleva a pensar que no eres casado, ¿verdad? Aún se te nota ese brillo de una persona que no ha conocido el infierno. La pregunta de Verónica me agarró desprevenido, pero muy seguro de todo lo que yo era, le respondí. No creo que el matrimonio deba ser un infierno, señorita Verónica. Y respondiendo a su pregunta, pues no estoy casado. Espero que cuando lo esté, de verdad pueda vivirlo en armonía y felicidad. Aunque a veces también me da miedo escuchar tantos comentarios de personas casadas, quienes constantemente se arrepienten de estarlo. Pero así es la vida, señorita Verónica. Cuando uno no tiene algo, por lo regular tiende a sufrir. Pero cuando lo consigue, extrañamente sigue sufriendo. Lo único que le puedo decir es que las personas jamás estamos conformes con lo que tenemos, y pienso que el origen de este mal está directamente relacionado con lo que somos como personas. A veces ni siquiera nos damos cuenta que las elecciones que hacemos en la vida
están siendo impulsadas desde el vacío, es decir, por la necesidad de cubrir esos espacios que a veces, solo por obtener aceptación social, buscamos llenarlos. Cada persona es distinta y la felicidad no debería depender de cómo las personas nos ven o piensan de nosotros, sino de realizar los actos que nos hagan sentir verdaderamente plenos. O a ver, dígame, señorita Verónica, ¿usted realmente amaba a su esposo cuando se casó? Verónica se me quedó viendo. Esa pregunta quizá no la veía venir. Primero que nada, gracias por lo de señorita, pero como te darás cuenta, Carlos, ya soy una señora. Y siendo muy franca con tu pregunta, últimamente me pregunto si de verdad amaba a mi esposo Ricardo cuando me casé con él. Pero creo que realmente lo que había era una especie de interés, pues tanto mi papá como Ricardo se llevaban bastante bien y tenían pensado hacer varios negocios juntos en cuanto yo me casara con mi marido. Creo que más fue por darle gusto a mi padre y por hacer crecer su economía antes que por amor. Porque me he puesto a recordar y realmente Ricardo, mi marido, desde siempre tuvo unas actitudes muy extrañas, con las cuales sentí que me demostraba que no me amaba realmente, como si solamente necesitara una mujer para forjarse una imagen que así pudiera ayudar a sus negocios. Ahora, como te habrás dado cuenta, Ricardo y yo tenemos muchos problemas y estamos al borde del divorcio. La razón ya te la contaré después. Es un cuento muy largo, porque ahora veo que ya llegamos. Y pues bien, aquí está tu paga, Carlos. Cuídate mucho y mañana te espero nuevamente en casa. También quería pedirte un favor. Si mañana a la hora de la salida del trabajo puedes pasar por mí, de verdad te lo agradecería. Necesito que me lleves a un lugar. Ya mañana te cuento más. Verónica se bajó del vehículo. La vi marcharse. Me daba gusto que estábamos entrando en terrenos de más confianza. Cuando me marché, seguí mi jornada de manera normal. Llegado el día siguiente, por la mañana, pasé nuevamente a la casa de Verónica para llevarla a su trabajo. Ese día, para mala suerte, también me tocó verla discutir con su marido. Fue bastante incómodo, pero no podía intervenir. Solamente lo haría en caso de que aquel sujeto quisiera golpearle, agredirle físicamente. Esa mañana, en cuanto Verónica abordó el taxi, me dio una instrucción distinta. Buenos días, Carlos. Perdona que tengas que estar viendo esto cada vez que vienes por mí. Pero sabes, hoy no quiero que me lleves al trabajo. Hoy necesito que alguien me escuche. Y la verdad te tengo mucha confianza. ¿Me aceptarías un almuerzo y un café? Y bueno, esto a costa de que me tengas que escuchar un rato. Necesito desahogarme. De inmediato acepté la propuesta de Verónica. Arranqué el carro y nos fuimos directo para un lugar. Compramos un desayuno para llevar. Y como Verónica no tenía ganas de platicar en público, para que así no se enteraran de lo que le estaba pasando, le ofrecí mi humilde casa para estar ahí un rato. Verónica aceptó. Nos llevamos todo para allá. Estuvimos almorzando, nos tomamos un café y después platicamos de algunas cosas. Entre todos los temas, Verónica me contó el por qué estaba teniendo tantos problemas con su marido. Desde hace un tiempo, Carlos, he tenido la sospecha de que mi marido me engaña. Cada vez es más claro, pero Ricardo no se cansa de negarlo. Si te soy franca, hasta este punto ya no me interesa. Solamente quiero saber la verdad y ver la manera de divorciarme de Ricardo. Pero a veces creo que ese tema es imposible. No creo que él me deje libre tan fácilmente. Sé que en la actualidad los divorcios funcionan distinto que en el pasado. Con que una de las partes decida separarse es más que suficiente. Pero el problema es que Ricardo me hará la vida imposible. Ya me lo ha dicho. Constantemente me amenaza de que si un día nos separamos y me ve con alguien más, él se encargará de hundirme y también de hundir los negocios de mi padre. Pues lamentablemente mi papá le cedió mucho poder de su dinero y de las pocas propiedades que tenía. Ricardo nos tiene en una posición muy difícil y ya no sé qué hacer. Debo hacerte saber que la vida a su lado ha sido un infierno. No sabía qué decirle a Verónica. Darle ánimos en una situación así era muy difícil, pero aún así lo intenté. Me parece injusto lo que estás viviendo, Verónica.
Me parece irreal pensar en que tu esposo pueda ser capaz de eso, pero tú lo conoces muy bien. Lo ideal sería llegar a un acuerdo, uno que no afecte a las partes en términos de negocios y economía. Pero de no ser así, sabes que la situación terminará en demandas y tribunales. Todo eso es muy desgastante. De verdad me apena que una mujer tan bonita como tú, Verónica, no tenga a su lado a un buen hombre. Uno que te valore, que te ame y que haga lucir esa bonita sonrisa que tienes en cada momento de tu día. Eso me parece de verdad injusto. Tu marido es un estúpido. A Verónica le sonrojó mi comentario. ¿De verdad piensas todo eso de mí, Carlos? Del poco tiempo que tengo de conocerte. De verdad que eres muy distinto. Me pareces un hombre especial. Por ello me gustaría preguntarte, un hombre como tú, Carlos, ¿de verdad se podría enamorar de mí? ¿En serio crees que puedo ser valiosa? ¿Que puedo ser hermosa y todas esas cosas? Sentí que había abierto la boca de más, pero no podía parar. Ya había iniciado con aquello. Verónica, para mí eres una mujer increíble. Si tuviera a mi lado a una mujer como tú, o mejor dicho, si yo te tuviera a mi lado, sé que la situación sería muy distinta. Me encargaría de hacerte feliz cada momento que estuviéramos juntos. Podría dar incluso mi vida, con tal de que no te apartes de mi lado, de que siempre te sientas a gusto y tranquila junto a mí. Pero bueno, lo digo en el caso hipotético de que yo tuviera a una mujer como tú. Verónica, al escuchar mis palabras, agachó la mirada y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me acerqué lentamente, la abracé. Le levanté el rostro con mi mano, la miré suavemente y fui acercando mis labios a los suyos. Ya no puedo esconder esto, Verónica. Te confieso que me he enamorado de ti y que ya no me puedo detener. Si tú sientes algo distinto a lo que yo siento por ti, entonces dímelo ahora. Y te prometo que tomaré mi distancia, mantendré el respeto de nuestra amistad. Pero si no me dices lo contrario o guardas silencio, entonces tomaré aquello como un sí y me dejaré llevar por este momento. Verónica, sin decir nada, terminó acercando sus labios a los míos. Empezamos a besarnos suavemente y las lágrimas seguían corriendo por su mejilla. Aún así, sus labios se entregaban completamente a los míos. También me enamoré de ti, Carlos, pero tenía miedo de que me rechazaras. Sabes que soy casada y que de alguna manera no puedo corresponderte por ahora. Pero en este momento preciso, quiero entregarme a ti. Quiero que me hagas sentir mujer. No iba a negarme a la petición de Verónica. Por ello es que la llevé a la recámara, donde la seguí besando. Después fui quitándole la ropa lentamente, dejando al descubierto un maravilloso cuerpo, el cual por fin iba a probar. Dejé que mis labios y mis manos la recorrieran completa. Instantes después nos metimos dentro de las sábanas y con mucho amor y deseo comencé a hacerle el amor. Se notaba el sentimiento y también el deseo que tenía hacia mí. Aquel encuentro fue realmente espectacular. Me sentí un completo hombre y por primera vez en mi vida hacía el acto del amor. Con esto me refiero a que era la primera vez en mi vida que lo hacía con sentimientos puros, no meramente por el placer corporal. Confirmé que Verónica era la mujer con la que me gustaría pasar el resto de mi vida. Se nos fue toda la mañana y parte de la tarde. Llegadas las 6 en punto, Verónica me preguntó si podía llevarla a aquel lugar al que me había preguntado un día antes. De inmediato le dije que sí, y nos metimos a bañar juntos. Nos vestimos nuevamente y subimos al auto para dirigirnos hasta aquel lugar. Pero antes de esto, Verónica me pidió que fuéramos a buscar a una amiga suya, pues ella era quien conocía a la perfección el lugar al que pretendíamos ir. Verónica se tornó muy misteriosa, incluso hasta nerviosa se escuchaba. Pasaron 20 minutos sobre las calles de la ciudad, cuando por fin llegamos a la casa de su amiga. Aquella chica se llamaba Lucía y parecía ser amiga de Verónica desde muchos años atrás. Una vez que comencé a dar nuevamente el automóvil en marcha, aquella mujer Lucía me iba dando las indicaciones sobre a dónde conducir. Terminamos yendo hasta las orillas de la ciudad. En aquella zona había pocas casas y se veía que quien vivía ahí eran familias de bajos recursos. Detuve el carro frente a una de estas casas
y vi cómo Lucía, la amiga de Verónica, se bajó del carro y se acercó hasta la puerta. Verónica me miró y me preguntó si mi amor por ella era lo suficientemente grande como para hacer cualquier cosa para estar juntos. Ante aquello le respondí que sí, que me sentía muy seguro de mi amor por ella. Y ante esa respuesta me respondió: incluso, Carlos, me amas tanto como para creer en la brujería, porque si te dijera que en este momento vamos a entrar a esa casa para tratar de solucionar mi vida, ¿de verdad me apoyarías? Aquello me estaba confundiendo bastante. Jamás me imaginé que íbamos a ir a visitar la casa de alguna curandera o de una bruja. No sé realmente, Verónica, a qué te refieras exactamente con lo que me dices. Y en mi vida no he creído antes en la brujería, pero si es necesario con tal de que estemos juntos, puedo respetar completamente tus creencias. Todo con tal de que no te vayas de mi lado. Solamente dime, precisamente a qué hemos venido aquí. Verónica se quedó callada un momento. Parecía que no quería contarme, pero terminó haciéndolo. La razón por la que Lucía nos trajo aquí, Carlos, es porque visitaremos a una curandera, una bruja de este lugar. Según palabras de Lucía, esa señora es capaz de todo, y mi intención es que me ayude a sacar de mi camino a Ricardo, mi esposo. Según lo que me dice Lucía, cualquier cosa que le pida a esta señora, que es supuestamente una bruja, es algo que se me puede conceder, pero para ello necesito creer. Sé que pensarás estoy loca. Sin embargo, a veces también me pregunto cómo es que llegué hasta este punto. Como verás, la desesperación puede llevarnos a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado. Solo te pido no me juzgues, porque por ahora quiero confiar en esto. Por eso mismo es que te pregunto, Carlos, ¿quieres bajar conmigo y entrar a esa casa? Si no lo haces, también lo comprenderé, y tampoco te juzgaré, y mucho menos eso cambiará lo que siento por ti. Decidí aceptar la invitación de Verónica. Decidido, apagué el automóvil y fuimos caminando hasta aquella casa. Nos abrió un hombre, ya mayor de edad. Lucía le preguntó por la señora Romina, y aquel señor nos hizo pasar y nos llevó hasta el cuarto donde la viejita se encontraba. Una vez que estuvimos ahí dentro, Lucía empezó a platicar con aquella señora, también Verónica. Esta última empezó a contarle cada uno de los detalles de su historia y también qué era lo que realmente quería. Necesito que me ayude, señora. Quiero sacar de mi vida a mi marido, pues él me tiene amenazada de que si nos divorciamos, hará de mi vida un completo infierno. Pero la verdad, yo no sé cómo es posible que quiera seguir a mi lado. Si estoy segura que tiene una amante, porque ya varias personas me lo han dicho. Lo han visto con una mujer, y lo más triste de todo es que al parecer aquella mujer tiene un hijo. No sé si ese niño es de mi marido, pero pienso que mi esposo, la única razón por la que no quiere divorciarse de mí, es porque tendría que cederme parte de su dinero. Seguramente está esperando el momento específico para poder sacarme de su vida, pero antes de que eso ocurra, quiero sacarlo yo primero. Aquella mujer escuchaba atentamente. Después, le preguntó a Verónica si traía las cosas que había pedido en la llamada, la cual se había encargado de hacerla Lucía. Verónica asintió y de su bolso sacó una fotografía, un hilo rojo y también algunos alfileres. Se los entregó a la mujer, la cual se encontraba sentada sobre el piso. A su alrededor había algunas velas y también una manta negra justo frente de ella. Cuando la mujer tomó la fotografía y también todo lo demás, le hizo una seña a su marido, a aquel viejito, el cual fue a otra habitación. Se tardaría cerca de 1 minuto, y al regresar, traía consigo un muñeco de tela. No era un muñeco muy bien elaborado, realmente se veía un tanto deforme, pero cumplía con las características necesarias para representar un cuerpo humano. Muy bien, muchacha, yo no soy quien para juzgar tus motivos, tus razones. Simplemente haré el trabajo que me pidas. A cambio te pediré un pago muy especial. También debes de tomar en consideración que este tipo de trabajos pueden ser peligrosos. Sé que tú quieres sacar a tu marido de tu vida, pero a veces la brujería actúa en formas incomprensibles y puede que tu petición se magnifique, es decir,
que el daño que tú decidas poner sobre una persona puede que resulte recibirlo multiplicado, con una fuerza arrolladora que incluso pueda destruirlo por completo. Si estás consciente de esto y de que posiblemente pagues algo en el futuro, un karma, si no tienes problema, entonces puedo continuar. Aquella mujer tomó el muñeco de trapo, lo colocó sobre la manta que tenía en el piso, ahí junto de ella. Tomó la fotografía de Ricardo, le fue recortando el rostro y con un par de puntadas lo cosió en la parte de la cabeza. La señora le entregó el muñeco a Verónica, le dijo que lo tomara en sus manos, que cerrara los ojos y que se concentrara en todo el odio, en el rencor y el resentimiento que sentía hacia su marido. Verónica hizo aquello, y al tomarlo en sus manos, se concentró tanto que incluso empezó a llorar. Me preguntaba qué es el infierno que estaba viviendo Verónica junto a aquel patán, como para que se pusiera así. Aquello debió ser traumático. Enseguida la mujer le pidió que le regresara nuevamente el muñeco. Le pidió a Verónica que se hincara frente de ella. Mientras tanto, aquella señora empezó a traer unas hierbas, las cuales empezó a quemar también, haciendo invadir con humo aquella habitación. La señora rezaba una oración bastante extraña y comencé a sentirme bastante incómodo. Todo aquello me parecía absurdo, incluso ridículo. No sabía qué estaba haciendo ahí, pero créanme que conforme avanzaba aquella sesión, empecé a sentirme diferente, más conectado con todo aquello, y de mostrarme escéptico, terminé siendo un creyente. Se los digo porque, rato después, aquella mujer le pidió a Verónica que con ayuda de un alfiler, ésta debía insertarlo en el cuerpo del muñeco, en la parte donde ella quisiera. A Verónica le temblaba la mano, se le notaba muy nerviosa, pero finalmente tomó al muñeco y le clavó lentamente el alfiler en el área del corazón. Les juro que en ese instante, las velas que tenía la mujer prendidas a su alrededor destellaron muy fuerte, como si la flama se hubiera agrandado de golpe y hubieran sacudido el viento de aquella habitación. Eso era un fenómeno realmente inexplicable. Ahí me di cuenta que muchas energías estaban a nuestro alrededor, forjando aquel ritual de brujería con el que Verónica pretendía hacerle daño a su marido. Cuando terminó todo aquello, la mujer tomó al muñeco, se lo entregó a su marido y le pidió que lo llevara a la parte de atrás, justo en el barbecho, para que ahí lo enterrara, pues según palabras de aquella mujer, aquel lugar era una tierra santa, en la cual la energía llamaba constantemente a los muertos, que eran quienes intervenían en sus trabajos. De verdad que fue una experiencia muy increíble, aterradora también. Ya cuando nos íbamos, la mujer no quiso aceptarle el dinero a Verónica. Le dijo que a cambio de esto, comprara mercancías y las distribuyera entre las pocas casitas que había en aquel lugar, pues mucha gente estaba muriendo de hambre. Verónica asintió, afirmando que haría la voluntad de aquella mujer. Cuando nos retiramos, hubo un silencio bastante prolongado. Ni Lucía ni Verónica, mucho menos yo, queríamos hablar. No sabíamos cómo explicar todo lo que acabábamos de vivir. Esa noche, terminé llevando a Lucía a su casa, también a Verónica. Cuando nos despedimos, nos dimos discretamente un beso y después la vi meterse a su casa. Yo me fui a la mía, me di un baño y me metí a la cama a descansar, porque sentía como si haber estado en aquella casa me hubiera absorbido mi energía. Los días fueron pasando. Verónica regresó a su rutina de trabajo y para vernos, había ocasiones en que ella le decía a su esposo que haría tiempo extra. Ese pretexto nos daba una ventana de 2 o 3 horas para que después del trabajo de Verónica nos pudiéramos ver. A veces íbamos a cenar o en ocasiones íbamos a darnos un momento de pasión a solas. Pero aquel esposo de Verónica no era para nada tonto. Tantas salidas tarde de su mujer lo llevaron a sospechar y también a mandar a alguien para que la estuviera cuidando. Con esto, después de algunas semanas, una noche, después de que habíamos ido a mi casa para estar juntos un rato en privado, llevé a Verónica a su casa y a diferencia de otros días, su esposo nos estaba esperando allá afuera. No se le veía muy buen ánimo en su rostro. Cuando Verónica bajó del auto,
Su marido se dirigió hacia la puerta, la que correspondía a mí. En eso la abrió y me dijo: ¿Por qué no te bajas, maldito? Deberías de dar la cara, y no solamente venir a dejar a mi mujer y largarte como un cobarde, después de haberle hecho el amor y no sé cuántas cosas asquerosas más. Aquello me dio un poco de nervios, pero tenía que responder. Por ello es que me bajé del auto y traté de confrontarlo. Usted es el que está muy mal, señor. Verónica es una buena mujer y se merece todo lo mejor. Si usted no está dispuesto a dárselo, entonces lo haré yo. Y para que me crea, desde esta noche me voy a llevar a Verónica conmigo. Ella ya no tiene por qué estar más aquí con usted, y más vale que no se interponga, porque si no, entonces no respondo. Aquel tipo furioso trató de darme un golpe. Sin embargo, Verónica corrió y trató de detenerlo. El sujeto forcejeaba para hacer a Verónica a un lado y terminó aventándola contra el pavimento. Verónica comenzó a gritar y su marido, viéndola ahí tirada en el piso, no dejaba de ofenderla. Mira nomás cómo acabaste, siendo la zorra de un mugroso taxista. ¿Con qué poco te conformas, Verónica? De verdad que me das vergüenza. También me da asco saber que te has estado metiendo con este infeliz. Ya ni siquiera quiero que te me acerques, ni que entres a mi casa. No me la vayas a llenar de las chinches que te has traído de la casa de este perro infeliz. Aquel señor parece que quería darle una bofetada a Verónica, sin importar que estuviera ahí en el suelo. Me acerqué rápido para tratar de intervenir, pero en eso, el señor Ricardo se llevó la mano al pecho, se quedó inmóvil y su mirada estaba perdida. Le costaba trabajo respirar, y todo eso era a causa de que el señor se estaba infartando. El tipo terminó cayendo al piso. El impacto fue de lleno y ni siquiera las manos pudo meter. Su cabeza azotó contra el pavimento de una forma horrible. Nomás escuchó como si se le hubiera fracturado el cráneo, pues aquel sujeto era alto y pesado. Por ello es que si no moría del infarto, seguro moría por el golpe. Su cuerpo comenzó a convulsionar, la espuma le salía de la boca, y en eso varios curiosos de la calle empezaron a acercarse, y le llamaron a una ambulancia y también a la policía. Mientras tanto, traté de contener el cuerpo del señor Ricardo, pero en eso, él murió. Nada más se le puso los ojos en blanco, y unos sonidos muy raros salían de su garganta. Su cuerpo ya no pudo jalar aire, porque ya no había nada más que hacer. Verónica estaba llorando del susto, estaba aterrada. Estábamos en una situación bastante compleja. Pasó más o menos media hora para que llegara la ambulancia y también la policía. Los paramédicos se dieron cuenta que no había nada que hacer y llamaron al servicio forense para que recogiera el cuerpo de aquel hombre que había perdido la vida en una forma misteriosa. La policía me interrogó y también a Verónica. Al final se terminó descartando aquello como un crimen y fuimos dejados en libertad. Verónica estaba muy asustada por aquello y cuando me dijo la razón, a mí también me dieron escalofríos. ¿No te parece curioso, Carlos, que mi esposo Ricardo haya muerto de un infarto al corazón y que por su parte, aquella vez que clavé el alfiler en el muñeco de la brujería, lo hice directamente también en el corazón? Ahora estoy segura de que aquel hechizo que hizo la bruja fue lo que llevó a mi marido a la muerte. No tengo ni la menor duda. Y si te soy franca, aunque tengo mucho miedo, también me siento muy tranquila. El saber que Ricardo ya no estará para hacer de mi vida un infierno me relaja y me hace sentir en paz. Lo que Verónica decía era bastante razonable. Ella encajó el alfiler en el muñeco justo en la parte del corazón, y por su parte su marido murió de la misma forma. Aquello tenía que ser la brujería, no había otra explicación. Además, el esposo de Verónica era joven y se veía de buena salud. Con aquella muerte, tanto Verónica como yo iniciamos una relación más natural. Ya no teníamos que escondernos, pero aún faltaban varias cosas por resolverse. La primera de estas era el testamento del señor Ricardo. Cuando fuimos citados, se encontraba la familia de aquel hombre fallecido, también Verónica, y lo que nadie esperaba es que la amante de Ricardo también estuvo ahí presente, junto con su hijo. Al ver al niño tenía toda la cara del difunto. Era inevitable darse cuenta de que aquel era el padre del menor.
Esto en cuanto Verónica lo vio. Pude notar su cara de coraje, pero aquello apenas estaba iniciando, pues cuando el abogado empezó a leer el testamento, resulta que el señor Ricardo dividió en 2 partes su herencia. Cuando esto se nos dijo, Verónica asumió que una parte era para ella y la otra lo desconocía. Sin embargo, con las palabras de la lectura de aquel testamento, el abogado indicó que una parte era para la madre de Ricardo, una señora ya grande de edad y un tanto enferma, y la otra parte no iba a ser destinada para Verónica, sino para aquella mujer, el amante del señor Ricardo, y para el niño. Aquel abogado reconoció que efectivamente el niño era su hijo. Por ello es que le dejó todo aquel dinero, que como comenté, el señor Ricardo no era rico, pero tenía bastantes cosas de un valor considerable. A Verónica no le dejó absolutamente nada, ni siquiera la mencionó en el testamento. Salimos enfurecidos de ahí, pues se dio la instrucción de que Verónica desalojara la casa para que así el amante del señor Ricardo empezara a vivir en dicho lugar. Con la dignidad en alto, Verónica y yo nos marchamos. No había nada más que decir. Verónica se tomó la tarde para sacar sus cosas personales y la llevé a vivir conmigo a casa. De esa forma empezamos una relación, en la cual hasta la actualidad seguimos juntos. Debo decirles que Verónica y yo nos casamos y llevamos una vida decente. Una vida simple, sin embargo, una vida en teoría feliz. Verónica sigue trabajando donde mismo. Tiene un salario convencional y por mi parte yo ya tengo otros 2 taxis, así que no me va nada mal. Tenemos lo suficiente para estar tranquilos y aunque decidimos no tener hijos, en nuestra casa no falta el amor y la tranquilidad sobre todo. Pero no crean que llegamos hasta este punto de una manera tranquila y pacífica, pues hubo otro evento en el pasado que manchó nuestra tranquilidad. Y es que, como es de recordar, el papá de Verónica tenía algunas inversiones a cargo del señor Ricardo. Todo aquello fue manejado de una manera terrible por parte del amante de aquel difunto, lo cual llevó a que el papá de Verónica perdiera completamente su dinero, pues por los contratos establecidos, él no podía retirar su parte de las inversiones. Aquello llevó a la quiebra a mi suegro, y también lo llevó a vivir una crisis existencial muy fuerte, una depresión terrible, una sensación de fracaso rotundo, lo invadía completamente, le nubló la vida, las emociones, y por esto es que el señor enfermó de tristeza, terminaría muriendo al poco tiempo. Su partida fue bastante triste, a Verónica le dolió mucho, pues ella hasta la fecha piensa que el haber hecho brujería para acabar con Ricardo hizo que de alguna forma se pagara un karma, una vida a cambio de otra vida. Tristemente le tocó a mi suegro morir. Y es que finalmente todos los actos que cometemos en el día a día son decisiones que traerán consecuencias, y muchas veces, incluso cuando hagamos un acto de bondad, puede que haya consecuencias negativas y que afecten a alguien a alto grado que incluso lo lleven a perder la vida. Con esto concluyo que la existencia es muy compleja y jamás sabremos a ciencia cierta cómo es que lo que hacemos día a día termina impactando nuestro entorno, nuestro alrededor. Sin embargo, debemos confiar en que hacer las cosas bien es la única manera de que también nos vaya bien en la vida. Y retomando mis palabras del inicio de esta historia, quiero platicarles que a varios años de distancia de que comenzó mi relación con Verónica, seguimos felizmente casados. Somos una pareja estable, nos amamos mucho, nos dedicamos amor, cariño y sobre todo mucha pasión. Hay mucho respeto y por ello es que, bajo mi testimonio, puedo decirles que la brujería existe y los matrimonios felices también.